tenemos 3A entre B es igual a C. Entonces, ¿sí se alcanzan a ver bien las letras del ejercicio? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, de esta fórmula de aquí me piden despejar la variable A. Entonces, ya que me piden despejar la variable A, yo tengo que ver qué es lo que le estorba a esta variable. Entonces, ¿qué es lo que le estorba? Le estorba este 3 de aquí y esta B para que la A se quede solita. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar todo lo que está como denominador, es decir, esta B de aquí. Entonces me quedaría 3A de aquí es igual a C por esta B de aquí. ¿Por qué? Porque está dividiendo, yo la pasé al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría 3A de aquí es igual a C por B. O sea, esta B que la pasé al otro lado. Ahora, la A para que esté solita le falta despejar a este 3 de aquí. Entonces me quedaría A es igual a este CB que ya tenía de este lado entre 3. ¿Y por qué entre 3? Porque el 3 y la A se están multiplicando. Acuérdense que habíamos dicho que cuando no hay un signo de suma, resta o división, quiere decir que se están multiplicando, ¿no? Entonces se está multiplicando, yo lo pasé dividiendo. Entonces mi resultado despejado sería este de aquí. Tengo 4x es igual a 12. Esto es bastante rápido porque es igual a lo que ya teníamos antes, ¿no? Me piden despejar esta x de aquí. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que le estorba a la x. Pues lo que le estorba es este 4 que está aquí. Si ustedes observan, este 4 se está multiplicando con esta x. Por lo mismo, de que como no hay ningún signo entre ambos, pues quiere decir que es una multiplicación. Entonces, si el 4 se está multiplicando con el x, yo lo voy a pasar al otro lado con su signo contrario, es decir, de división. Entonces me quedaría x es igual a este 12 que está acá, que no he movido, entre 4, que pasé dividiendo. Entonces, lo único que me falta es hacer esta división, que sería 2 entre 4 es igual a 3. Entonces, ese es mi resultado de este problema. Me piden despejar la x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que agrupar términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Que de un lado voy a poner todo lo que tenga x y del otro lado todo lo que no tenga x. Entonces, si ustedes observan, tengo un término con x de este lado, del lado izquierdo, y un término con x del lado derecho. Entonces, como les había mencionado, tenemos que identificar el de menor coeficiente, lo voy a pasar donde esté el de mayor coeficiente. Entonces me quedaría 5x. Este 2x lo voy a pasar al otro lado. Entonces, si aquí está sumando, yo lo voy a pasar al otro lado restando. Entonces me quedaría este 5x de aquí menos 2x. Este 2x de acá que pase al otro lado. Y de este lado, entonces, si ya tenemos aquí x, aquí vamos a poner todo lo que no tiene x, ¿no? Entonces vamos a poner este 66 que ya tenemos de este lado. Y este 3 que no tiene x también lo voy a pasar del lado donde no hay ninguna x, ¿ok? Entonces, lo vamos a pasar con su signo contrario. Este 3 está restando, yo lo voy a pasar al otro lado sumando, ¿no? Entonces me quedaría menos 3, pasa al otro lado como más 3. Ahora solo nos falta hacer estas operaciones. Tenemos 5x menos 2x. Acuérdense que habíamos dicho que en términos semejantes es como si tuviéramos manzana, ¿no? O sea, 5 manzanas menos 2 manzanas. Por lo tanto, mi resultado de este lado sería 3x y de este lado 66 más 3 serían 69, ¿no? Entonces, finalmente, lo único que me falta, como en el ejercicio anterior, es despejar esta x de aquí. ¿Y qué le estorba esta x para que se quede solita? Pues este 3 de aquí. Este 3 que está haciendo está multiplicando. Entonces yo lo paso al otro lado dividiendo, ¿no? Así, de esta forma. Entonces me quedaría la x solita que ya despejé es igual al 69 que tengo de este lado entre 3. ¿Y cuánto me da 69 entre 3? Pues me da 23, ¿no? Entonces x es igual a 23. Entonces, en esto lo que me piden despejar es esta r de aquí abajo. Para empezar a resolver este ejercicio, bueno, de este despeje, quiero mencionar y aclarar que este q1 y q2 es una variable. No quiere decir que q sea una letra y 1 sea un coeficiente o un número. O sea, q1
es una variable, ¿no? Así como decir X. Entonces no se vayan a confundir que el 2 y el Q sean números diferentes, es dentro de una misma variable. Entonces, ya que mencionamos eso, vamos a empezar a realizar este despeje como lo hemos hecho con los otros ejercicios. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tengo que ver qué es lo que le estorba a esa R para que la podamos despejar, ¿no? Sacarlo al otro lado y que se quede solita. Entonces, ya como dijimos anteriormente, que siempre tenemos que pasar al otro lado todo lo que está como denominador o abajo, esta R la voy a pasar directamente hacia el otro lado. Entonces, si está dividiendo aquí, yo la voy a pasar multiplicando. Entonces me quedaría esta F está de este lado, está dividiendo, la pasé multiplicando por R al cuadrado es igual a esta K Q1 por Q2. Listo, me queda de esta forma. Que esto es esto de acá arriba que yo no he movido. Ahora, hacemos exactamente lo mismo. A la R al cuadrado, que es lo que le estorba para que se quede solita, pues esta F de aquí. ¿Y qué operación está haciendo para que la pase al otro lado? Pues aquí ya me están indicando que se está multiplicando. Entonces yo la voy a pasar dividiendo, ¿no? Y me quedaría R al cuadrado, que ya se quedó solita, es igual a K por Q1 por Q2 entre la F. ¿Por qué? Porque está multiplicando, la pasé dividiendo. De esta forma. Ahora, hasta aquí podríamos pensar que ya hemos terminado porque la R se quedó solita. Sin embargo, no hemos terminado porque me están pidiendo despejar R. Pero aquí yo tengo R al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dijimos que cuando yo tengo un exponente al cuadrado con cualquier otra potencia, lo que voy a hacer es poner una raíz. Pongo una raíz aquí para que este 2 imaginario que tenemos aquí se vaya con este cuadrado de acá, así. Y ya me queda la R solita. Pero yo no puedo poner raíz nada más de un lado o raíz nada más del otro. Tengo que ponerlo en ambos lados. Entonces, si yo puse raíz de este lado para que se vaya con este cuadrado, también tengo que poner la misma raíz de todo el otro lado para que esté equilibrada la ecuación. Entonces me quedaría de esta forma, raíz de un lado, raíz del otro. Como esta R al cuadrado ya se fue, entonces me quedaría la R solita, sin esta potencia 2, es igual a la raíz de todo esto. Raíz de K por Q1 por Q2 entre F. De esta forma. Entonces, ahora sí podemos decir que ya terminamos. Ahora, ¿qué dudas hay hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro de Yemis? Con toda confianza lo repetimos de nuevo. En especial en esta parte de la raíz, ¿no? Que puede ser un poquito lo más confuso. Sí, sí. No, al momento no. Ok. Sí, le cuento porque ahí fue donde usted se equivocó, ¿no? O sea, hizo todo bien, nada más en esta parte de la raíz fue donde como que se perdió. Por eso, Sí. Preguntaba, pero sí, ¿está todo claro? Entonces, vamos a pasar con lo siguiente. ¿Por qué hemos visto acerca de despejes? Los despejes son muy importantes y son enseñados porque son bastante ocupados en física. Si usted recuerda, les había mencionado que les voy a dar tanto la materia de álgebra como de física. ¿Sí lo recuerda? Sí, yo sí lo recuerdo. Ok, perfecto. Entonces, dado que voy a enseñarles o impartirles también el curso de física, considero que es bastante importante esta parte de despejes porque van a ver más adelante que es vital saber despejar más adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué también es importante la física? Porque ustedes como paramédicos y también como personas, aunque no lo veamos, la física está siempre presente, ¿no? Siempre hay una forma de aplicarla y siempre contesta nuestras preguntas del entorno que nos rodea. Entonces, es por eso que es muy importante conocer acerca de física. Dado eso, considero que como ya
acabamos de ver esta parte de despejes y que lo recuerdan todavía bien, vamos a empezar con física, si les parece. Que es bastante similar al álgebra, ¿no? O sea, lo único que cambia es que es álgebra aplicada con teoría. Es muy fácil, lo que vamos a ver es lo básico, lo más cercano que ustedes puedan aplicar tanto en su vida diaria como en su vida como enfermeros, ¿no? O paramédicos. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Me dicen cuando puedan ver la presentación. Sí, perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo que es la introducción a la física, que es también bastante importante, ¿no? Como les había mencionado. Entonces, lo primero, ¿qué les suena que es la física? ¿Para qué nos servirá? ¿Ustedes, Mirna, alguna idea que tenga acerca de la física? No, la verdad no, maestro. Ok, no se preocupen. Entonces, ¿qué es la física? La física es una rama de la ciencia que nos ayuda a entender distintas unidades de aprendizaje, ¿no? Como lo que es la materia, energía, el espacio y el tiempo. Todo esto es lo que nos conforma en nuestra vida diaria y lo que nos rodea, ¿no? Entonces, la física nos ayuda a entender todo lo que nos rodea, lo que es parte de nosotros, de nuestra vida diaria. ¿Y esto qué tiene que ver con lo de enfermería y paramédico? Porque siempre que ustedes realicen algo como lo que es, no sé, algún rescate, colisiones o cosas que hacen dentro de enfermería, pues también se aplica la física implícitamente aunque nosotros no lo veamos, ¿no? Que podría ser desde, como les menciono, colisiones o hasta cálculo de goteo, que es también lo que vamos a ver más adelante. Entonces todo eso nos sirve y en la física es muy importante saber tanto teoría como cálculos, ¿no? Porque es un complemento. Entonces esa es la principal diferencia con el álgebra, que el álgebra simplemente es aprender a hacer cálculos, que es todo muy, ¿cómo se llama cuando es con pasos? Místico, ¿no? Entonces es siempre un mismo mecanismo. En la física tú tienes que saber teoría y saber cómo aplicar esa teoría en los cálculos, ¿no? Es por eso que es muy importante conocer tanto la parte teórica como la parte experimental. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, maestro. Ok, entonces en resumen, la No, por el física... momento no. Perfecto, muy bien. La física nos ayuda a entender todo lo que nos rodea, ¿no? Vamos a Hola. empezar con lo que sigue. Sí, sí, Dayamis de la... Ok, la física tiene distintas clasificaciones. La podemos clasificar en dos principales modos, que es la física moderna y la física clásica. En la física moderna tenemos lo que es física cuántica y física relativista. Eso es un tipo de física pues ya muy avanzado que realmente no tiene tanto uso en la vida común, sino es que van a hacer cosas como para la NASA, ¿no? Por ejemplo. Lo que se aplica más a nuestra vida diaria es la física clásica, que también tiene diversas ramificaciones, como es la física mecánica, que es la que vamos a ver durante este curso, porque es lo que más se asemeja a lo que hacemos tanto en nuestra vida diaria como en la aplicación de paramédico. Tenemos física óptica, que se refiere a todo lo que nosotros observamos, cómo funciona. Física acústica, que se refiere al sonido, las ondas y todo eso. Termología, ¿esto qué quiere decir? Que está muy ligado a la termodinámica, es decir, la ciencia que estudia el calor y sus componentes. Y finalmente tenemos el electromagnetismo, que quiere decir que cómo funciona cuando tenemos corrientes eléctricas y lo que es el magnetismo. ¿Okay? Entonces, como les había mencionado, nosotros vamos a estar viendo lo que es dentro de física clásica, lo que sería la mecánica. ¿Qué quiere decir? Que se ramifica tanto en cinemática como en dinámica. Eso va a ser de los primeros temas que vamos a ver, qué es la cinemática y qué es la dinámica. Entonces, esto es nada más teoría, no se preocupen. Ahorita vamos a empezar con lo bueno, que sería el primer tema. ¿Ya alcanzan a ver lo que estoy presentando? Sí, maestro.
Muy bien. Entonces, el primer tema que vamos a ver dentro de esta parte de física va a ser conversión de unidades aplicadas en enfermería. Que claro, al principio va a ser conversión de unidades, lo que vamos a ver generalmente, y ya después nos vamos a enfocar en lo que es en enfermería, porque primero hay que saber pues hacerlo bien con todo, y ya después nos vamos a lo específico, que es lo que van a estar ocupando ustedes. Entonces, antes de empezar con esta parte, ¿recuerdan qué es la conversión? ¿Qué significa una conversión? ¿O para qué nos... Yo a lo que recuerdo es de que si quieres diluir un medicamento en una solución, tienes que convertirla en una sola. Ok, sí, es muy acertado eso. Muy bien, gracias. Entonces, dentro de conversiones generales, tanto en enfermería, una conversión se refiere a la transformación de una magnitud o de un número para cambiar su magnitud. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con magnitud. Pero entonces, en términos generales, sería como pasar dentro de una unidad a otra unidad. Por ejemplo, de kilogramos a gramos, de gramos a miligramos, a microgramos también, que es muy ocupado, ¿no? Entonces, en resumen sería eso, el cambio de una unidad a otra. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a ver es lo que se refiere al SI o Sistema Internacional de Unidades. ¿Esto qué quiere decir? El Sistema Internacional de Unidades son 7 unidades básicas, que es lo que maneja, que es donde vamos a hacer las principales conversiones, ¿no? Estas unidades básicas que nos dice el sistema de unidades es el metro, el kilogramo, el segundo, que es lo que viene en los circulitos, que es el kg de kilogramo, m de metro, s de segundo, a de amperio, que ese se refiere a la corriente, k de Kelvin de temperatura, el mol, que es para medir la cantidad de sustancia, ese es un término que se va a ocupar mucho en química, que no sé quién se los vaya a dar. Y finalmente la candela, que yo sepa, ese se refiere al calor. Entonces, ¿alguna duda referente al sistema de unidades? Ok, entonces aquí les puse una tablita que es básicamente lo que les mencioné de lo que se refiere al sistema internacional, que son las 7 unidades básicas. El metro, que nos mide la longitud, kilogramo de masa, el segundo, que es referente al tiempo, Kelvin la temperatura, amperio es la corriente eléctrica, la candela es intensidad luminosa y el mol la cantidad de sustancia. Entonces, es importante saber a qué se refiere cada uno porque esto nos va a ayudar bastante cuando querramos hacer las conversiones. Porque no solamente, por ejemplo, en longitud no tenemos el metro, también otras unidades para medir la longitud podría ser el kilómetro, el milímetro, el centímetro, etcétera, ¿no? Así como en la masa también la podemos medir tanto en kilogramos como en gramos, microgramos, hectogramos. Entonces, esto se refiere. Entonces, también tenemos, así como el sistema internacional de unidades, tenemos el sistema inglés. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que ya no vamos a ocupar estas unidades como metro, kilogramo, segundo, que es lo que les mencioné. Se ocupan otras distintas como unidad básica. Por ejemplo, en el sistema internacional, para medir la longitud lo hacemos a través de los metros, ¿no? En el sistema inglés ocupan los pies. También como parte del sistema inglés hay otras medidas como las yardas, por ejemplo, que ese es ocupado principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero también es importante saberlo porque hay muchas veces que no siempre vamos a tener el sistema internacional de unidades. El sistema inglés también es muy influyente dentro del sistema métrico. Entonces, así como la longitud en la masa también cambia, que en el sistema internacional de unidades lo medimos regularmente en gramos o kilogramos, pero en el sistema inglés ocupamos las libras o también las onzas, son muy ocupadas.
Entonces ahí está la lista de todas las unidades, todas las magnitudes y sus unidades correspondientes, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional el volumen lo medimos en metros cúbicos, centímetros cúbicos, y en el sistema inglés es en pie cúbico. Entonces, este sí es un cambio bastante grande, pero no importa porque también vamos a aprender cómo se ocupa, ¿no? Y también hacer conversiones entre sí. Entonces, sí ya puedo pasar, ¿verdad? Sí. Ok. Aparte de esa diapositiva, ¿ha puesto otro maestro? No, ¿De cuál? de Bueno, esta que las está. que vimos fueron estas, ¿no? Es Después la de de conversión de unidades. esa. ¿Quiere que se la deje esta de aquí? No, la otra maestro. Esta del sistema internacional. Sí, Ok. permítame tantito. Sí, adelante. Ya, maestro, muy amable. Sí, claro. Entonces, estas tablitas yo se las voy a mandar para que ahí las tengan. No se las tengan que copiar todas, ¿no? Porque sí son bastante largas. Entonces, lo que vamos a ver es nomenclatura en unidades. La nomenclatura a qué se refiere son los prefijos o sufijos que nos ayudan a definir un concepto. Por ejemplo, vamos a la parte donde dice múltiplos, la tablita, en la parte de kilo. Entonces, siempre que nosotros tengamos una unidad con el sufijo kilo, quiere decir que esa unidad vale 1000 respecto a la unidad base. Por ejemplo, si nosotros tenemos que para la masa la medimos en gramos, el kilogramo quiere decir que son 1000 gramos, ¿ok? Eso es a lo que se refiere. Si tengo kilo, la equivalencia de kilo es 1000. Por eso les mencionaba esto. Pasa lo mismo con hecto. Si yo tengo hectogramos, quiere decir que 10 a la segunda potencia, eso ya lo habíamos visto, que quiere decir que ese 10 se multiplica a sí mismo 2 veces. Entonces, ¿a cuánto sería 10 al cuadrado? Eso lo vemos en potencias. ¿100? Sería 100, muy bien, porque multiplicamos el 10 dos veces a sí mismo. 10 por 10 serían 100. Entonces, hecto quiere decir que es equivalente a 100. Entonces, es lo que les mencionaba. Si yo tengo un hectogramo, quiere decir que son 100 gramos, ¿ok? Un hectogramo son 100 gramos. Lo mismo pasa con otros prefijos, por ejemplo, deca. Si yo tengo decagramos, entonces quiere decir que deca de 10 es equivalente a 10 gramos. También tenemos los otros prefijos que son centi, mili. ¿A qué les suena? Centímetros, milímetros. Centímetro, muy bien, exacto. El centímetro ahí lo coloca como 10 a la menos 2, es decir, 0.001, que es tomando como base el metro. Que sería que 100 metros, perdón, un metro es equivalente a 100 centímetros. También pasa lo mismo con mili. Mili es equivalente a 1000. Por eso es importante esta parte, porque hasta la misma palabra nos lo dice, ¿no? Por ejemplo, centi nos está diciendo como 100. Mili, pues de 1000. Deca, 10. Por eso, si nosotros estamos diciendo centímetros, quiere decir que es en base 100. Si es en mili, es en base 1000. Por eso decimos que 1000 mililitros es equivalente a un litro. 100 centímetros es equivalente a un metro. Entonces todo eso es referente a la unidad base, ¿no? Que no me acuerdo si lo coloqué aquí, pero creo que viene en la tablita acá atrás, de que cómo lo medimos cada uno, que cuál es la unidad base, de que en la longitud es el metro, en la masa los gramos, en el volumen los litros o metro cúbico. Entonces, esto no es como que muy aplicable, pero sin embargo les va a ayudar bastante el saber esta nomenclatura, ¿no? Que cuando vean centímetros quiere decir que centi es de 100 o mili de mili. Es por eso que lo incluí, porque es bastante importante que igual lo sepa. Entonces, si gustan, ¿puedo pasar o lo quieren copiar?
¿O quieren que se los mande al rato? Sí, yo digo que mejor no la mande para no perder mucho tiempo. Perfecto. Entonces, lo voy a poner. Maestro, está a 6 minutos de terminar. Ok, sí. Bueno, si quieren la termino de una vez y les mando el link, ¿les parece? Ok. Muy Ok. bien. Entonces, nos quedamos con esta parte de nomenclatura, que quiere decir que estas palabras al inicio, eso quiere decir un sufijo, perdón, un prefijo, que quiere decir que es una palabra antes de otra palabra y que nos indican las cantidades. Por ejemplo, en estas tablitas tenemos para la unidad de peso, kilogramo. ¿Qué quiere decir? El gramo, que está en color azul con la flechita, ¿ya lo vieron? Esa es nuestra unidad base. Entonces, si yo tengo kilogramo, me está diciendo la palabra kilo, si recuerdan esto de aquí, kilo representa 10 al cubo, o sea, 10 por 10 por 10, equivalente a 1000. Por eso decimos que kilo es igual a 1000. Entonces, en la parte verde hasta arriba, donde dice múltiplos, ¿ya vieron? Ahí tenemos kilogramo, quiere decir que 1000, un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Lo mismo que les mencionaba con hecto y decagramo, que si yo tengo hecto que equivale 10 a la segunda potencia, o sea 100, hecto vale 100, un hectogramo es igual a 100 gramos. Y decagramo, que dijimos que suena como 10, entonces es equivalente a 10 gramos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con esto? Es por eso que nos sirven los sufijos, perdón, para esto nos sirve, para que aunque no tengan la tablita ahí, ustedes ya sepan lo que significa la palabra. Que también es lo mismo con los submúltiplos, que es en la tablita de la izquierda en color naranja, tenemos decigramo, o sea, 1 entre 10, que sería que 1 gramo es igual a 0.1 gramos, o que más bien 10 decigramos es igual a 1 gramo. También pasa lo mismo con centi y miligramo, que centi sería equivalente a 1 entre 100 y mili sería 1 entre 1000. Por eso se va haciendo cada vez más pequeñito ese número, que empieza como 0.1, 0.01, 0.001, porque estamos dividiendo 1 entre 10, 1 entre 100 y 1 entre 1000. Es por eso que cada vez se está haciendo más pequeño, ¿no? Y que de ahí, pues no son todos, hay muchísimo más. Que tenemos, por ejemplo, en números grandes la tonelada o en números pequeños los microgramos, que es lo que les había mencionado. Y también pasa exactamente lo mismo en unidades de volumen. Sin embargo, en volumen, pues casi siempre ocupamos los submúltiplos, ¿no? Que es mililitros, microlitros o centilitros, ¿no? Que son las unidades que más van a estar ocupando dentro de esta parte de enfermería. Sobre todo en cuando hagan cálculo de goteo o preparaciones de dosis, que es donde más se va a ocupar. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro acerca de los sufijos? Perdón, prefijos, siempre me confundo. Ok, yo con las anteriores. Con esto aquí. Los múltiplos se ve que tiene el numerito 10n. Ahí Sí. están multiplicando y los submúltiplos son los que se van, ¿cómo? Entiendo. Los dos se multiplican por el... Ok, vamos a aclarar esto. Creo que sí entendí su duda. Tenemos, por ejemplo, para un número pequeño, digamos mega, ¿ya vieron dónde está? Me dice que mega, ¿a cuánto es equivalente? Es igual a 10 a la sexta potencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por la ley de potencias me dice que este 6 indica que este 10 de aquí se esté multiplicando a sí mismo 6 veces, ¿no? Entonces me quedaría 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Entonces, esto sería equivalente a 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 1.000.000. Ajá. Ok, entonces hasta aquí sí todo claro. Sí, todo claro ahí. Sí, todo claro ahí.
Perfecto. Entonces, vamos a establecer una unidad base. Por ejemplo, el gramo. Mi unidad base es el gramo. Un objeto. Entonces, si yo tengo un megagramo, ya dijimos que el prefijo mega, ¿a cuánto es equivalente? A 6,000. No, un millón. 1,000,000. Exacto, sí, porque este 10 lo multiplicamos a sí mismo 10 veces, que es lo que Un nos millón. indica la tabla. Entonces, sabemos que un megagramo es equivalente a 1,000,000. Uy, perdón. Megagramo, que es con M. Megagramo es equivalente a 1,000,000 de gramos. A eso se refiere. Por eso es que nos lo ponen con connotación científica. Entonces, ¿con esta parte está claro? Sí. Ahora vamos con los que nos decía, creo que Dayamis, o no sé quién me dijo, sí, no Dayamis, que es cuando tenemos los números negativos, ¿no? Entonces, ¿puedo borrar esto de aquí? Claro que sí. Sí. Muy bien. Ahora vamos con otro. No sé, díganme uno de los que tienen exponente negativo, por favor. Bueno, por ejemplo, mili, ¿no? Mili, ¿qué exponente tiene? -3. 10 a la menos 3. Entonces, si ustedes recuerdan, por la ley de potencias dijimos que cuando tenemos un exponente negativo, es la ley del recíproco, dijimos que esto va a pasar hacia abajo. Es decir, que si está como numerador, yo lo voy a pasar hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que este 10 a la menos 3 es igual a Así es. 1 entre 10 entre 3. ¿Por qué? Porque si está arriba, yo lo voy a pasar abajo con el exponente positivo. Entonces, por eso es que es equivalente. 1 entre 10 al cubo. ¿Y a cuánto es equivalente 10 al cubo? A 1000, ¿no? Porque estamos multiplicando 10 por 10 por 10. Así. Este 3 me indica que este 10 se va a multiplicar a sí mismo 3 veces. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuánto me da esa multiplicación? 10 por 10 por 10. Un truco que ahí les va es que cuando ustedes hagan una multiplicación con puros ceros, van a colocar el 1 y la cantidad de ceros que hay. Es decir, tengo 3 ceros, coloco los mismos 3 ceros. Entonces sería equivalente a 1000. Entonces, es por eso que les dije, el prefijo mili me quiere decir que tengo 1000. ¿1000 qué? Pues no lo sé. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a establecer una unidad base. Por ejemplo, los litros, que es lo que más se ocupa. 1,000 mililitros. Exacto. Los mililitros. Perdón, en volumen, ¿cuál es su unidad base? Los litros, ¿no? Litros. Litros. Entonces, 1000 mililitros. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 1,000. Tengo mili, pues entonces la palabra me está diciendo que yo tengo 1000, ¿no? Ajá, exacto. Entonces tengo 1000 mililitros. mililitros es equivalente a 1 litro. Porque esa es la equivalencia que me están dando. Que 1000 de estos es equivalente a 1 de la unidad base. Cuando tenemos los exponentes positivos es al revés. Que de la unidad base, tanto número de la unidad base es equivalente a 1. O sea, si se dan cuenta, en unidades siempre tengo una unidad. ¿Qué quiere decir unidad? ¿Recuerdan? Que es 1. 1. Entonces, la unidad del volumen sería litros, porque es equivalente a 1 litro. 1 litro. Entonces, si yo tengo
En mililitros sería 1000 mililitros es igual a 1 litro. Y todos los que son equivalentes que tienen exponente negativo, ¿ya lo vieron? Por Sí, ejemplo, maestro. ¿cuál más? El centilitro. ¿Centi de cuánto dijimos que era? ¿Cuánto equivalía a centi? ¿Recuerdan? A la 10 a la menos 2. Exacto, sea 100, ¿no? Ajá, Sí, ves lo que les decía de mili, 1000, centi, 100, deca, 10. 10. Entonces, por eso sabemos que 1 litro es equivalente a 10, no, perdón, 100 centilitros. También es equivalente a 10 decalitros mililitros, que son los que más se ocupan. Ahora, si nosotros tenemos con exponentes positivos, como lo habíamos mencionado, ahora la unidad base va a ser lo que tenemos, por ejemplo, en gramos. Tengo que 1 gramo es equivalente a, no sé, 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? Kilo, acuérdense que dijimos que kilo se refiere a 1000. O sea, mili quiere decir que es como chiquito, ¿no? Y kilo quiere decir que es 1000 grande. Por eso ocupamos esa unidad base de gramos en litros. Porque kilogramo quiere decir que 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos exponentes negativos, ocupamos como unidad lo que sería la unidad base, que es el litro. Y cuando tenemos exponentes positivos, ocupamos la unidad que nos están dando. Por ejemplo, 1 kilogramo, 1 tonelada, un petagramo, por ejemplo. Sí, sé que suena un poquito confuso. La verdad es que esta parte de los prefijos es bastante extensa, ¿no? Entonces, mientras ustedes se sepan los básicos para tanto longitud, masa, volumen, pues con eso basta. O sea, me refiero a que no vamos a ocupar los primeros que son iota, zeta, hexa, porque pues son números estratosféricamente grandes, ¿no? Que por más que queramos, tiene un uso muy limitado en nuestra vida cotidiana. A lo que vamos a ocupar más, por ejemplo, en longitud van a ser centímetros, metros, kilómetros, en volumen litros, mililitros, microlitros. Entonces, si quieren, para no hacerlas más bolas, vamos a pasarnos con los ejercicios para ver si así queda un poquito más claro. ¿Les parece? Claro que sí. Perfecto. Voy a borrar esto. Ok, nada más les explico rápidamente. Esta tablita es la equivalencia con todos estos que vamos a estar ocupando. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, que tenemos la unidad. La unidad. En unidad siempre vamos a ocupar la unidad base, que es lo que les di en la primera tablita, con el sistema de unidades, que dijimos que para cuando querramos medir longitudes, siempre la unidad va a ser el metro, es decir, 1 metro. Si nosotros queremos medir masa, vamos a ocupar el gramo, que va a ser 1 gramo. Esa es la unidad. Para tiempo es el segundo, tanto en Sistema Internacional de Unidades como en el inglés. En el volumen, aquí no sé por qué no lo ponen, pero es el litro, ¿no? Que es el que regularmente ocupamos. Entonces, esos son los básicos que son los que vamos a colocar. Es decir, si yo tengo la unidad, que por ejemplo yo quiero que sea en masa, va a ser 1 gramo. ¿Por qué? Porque la unidad básica de la masa es el gramo. Entonces, aquí es donde nos vamos a fijar. ¿Cuántos miligramos equivalen a 1 gramo? Entonces, mili, ya dijimos que vale 1000. Entonces, 1000 miligramos, perdón, 1000, sí, sí se ve
lapicito? Sí, Ok, entonces 1000 miligramos, ¿a cuánto va a equivaler? 1000. Ok, bueno, mejor vamos a hacer los ejercicios y nos regresamos a esta parte de explicarlo, porque sí está un poquito, sí se les complica un poquito, ¿no? Sí, está algo confuso. Sí, sí, no se preocupen. Entonces, mejor para no hacer las más bolas, vamos directo con los ejercicios. Nada más es importante que recuerden esto, que unidad se refiere a 1, centi equivale a centésima, ¿no? Y micro equivale a millonésima, o sea, millón. Kilo iguales a 1000, hecto 100. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con los ejercicios. ¿Recuerdan cómo se hacían las conversiones? De, ¿cómo se llama? De fracción, ¿no? Conversión de... Bueno, sí, esas eran conversiones de fracciones, pero este es otro tipo de conversión, que es conversión de unidades. Hay dos formas de hacer las conversiones de unidades. Una es haciéndolo con regla de 3 y la segunda es haciéndolo con, entre paréntesis. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es esa parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unidades de longitud. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer cambios de unidad de longitud como lo son kilómetros, a metros, a decámetros, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el primero. Tenemos 15 metros. 15 metros. Kilómetros, ¿no, maestro? ¿Perdón? 15 kilómetros, ¿no? Sí, 15 kilómetros. ¿A qué me piden pasarlo? A metros. A metros, muy bien. Entonces, para hacer las conversiones hay dos formas de hacerlo. Se los voy a explicar ahorita. La primera es con regla de 3. Entonces, siempre que querramos hacer una conversión, es muy importante que conozcamos la equivalencia. ¿Qué quiere decir equivalencia? La cantidad que es igual. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros es un metro o cuántos metros es un kilómetro? Entonces, pues en esta parte pues es bastante fácil porque es algo que ya conocemos y lo ocupamos bastante, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilómetros es un metro o cuántos metros es un kilómetro? Si no pueden revisar la tablita, la que les había puesto. Esta es importante que la tengan a la mano porque nos va a servir para esta parte. Entonces, si ustedes observan, tenemos kilómetro. ¿Kilo a qué se refiere? ¿A 1000? A 1000, muy bien. Entonces, si están pidiéndome kilómetros, quiere decir que son 1000. O sea que 1000 metros es un kilómetro, ¿no? Esa es mi equivalencia. Entonces yo la voy a colocar, si yo lo quiero hacer con regla de 3, voy a colocar la equivalencia directa. 1000 metros es un kilómetro. Hasta aquí, ¿qué dudas hay con esto? No, una ¿Sí? ¿Seguras? Entiendo que este tema es difícil, entonces si no lo entienden, pues con toda confianza díganme y lo vuelvo a explicar, porque sí, sé que es un poquito complicado al inicio, pero les aseguro que cuando lo empiecen a entender, se va a hacer bastante fácil. Entonces, lo primero es buscar la equivalencia entre lo que me piden y lo que me dan. Tengo kilómetros y metros, tengo que buscar la equivalencia de cuántos metros es un kilómetro o cuántos kilómetros es un metro. Aquí ya la coloqué.
1000 metros es 1 kilómetro. Es la pura equivalencia, lo que se supone que tendríamos que sacar de la tablita. Ahora, el segundo paso es que yo voy a acomodar lo que me piden convertir, 15 kilómetros. Entonces, vamos a imaginárnoslo como una tablita. De este lado, del lado izquierdo, yo voy a colocar todo lo que sea en metros. Y de este otro lado, yo voy a colocar todo lo que esté en kilómetros. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Ok, entonces yo tengo la equivalencia de 1000 metros es igual a 1 kilómetro, pero a mí no me piden saber cuánto es 1 kilómetro, a mí cuántos kilómetros me piden. 15. 15, muy bien. Entonces yo lo voy a colocar de este lado donde estoy poniendo los kilómetros. Entonces me queda de esta forma. 1 kilómetro son 1000 metros, 15 kilómetros, ¿cuántos metros son? Pues no lo sé. Entonces, una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a hacer una operación de esta manera. Siempre donde está la X vamos a hacer como una diagonal, ¿no? O sea, de aquí para acá. Va a haber un dato solito abajo, vamos a hacer una diagonal. Así. Y vamos a multiplicar este número de aquí por este número de acá, o sea, 15 por 1000. Y 1500 lo vamos a kilómetros, dividir maestro. entre este de acá. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría? 15 kilómetros por 1000 metros entre 1 kilómetro. De esta forma me queda. ¿Por qué se queda así? Porque kilómetros se va con kilómetros y me queda en metros. Entonces lo único que me falta es hacer esta operación de aquí, que sería 15 entre 1 por 1000. ¿Y cuánto sería? 15 entre 1 por 1000. 15 entre 1 son 15. Entonces 15 por 1000 serían 15,000, ¿no? 15,000 kilómetros. 15,000 metros, porque acuérdense que es lo que me piden, pasar de kilómetros a metros. O sea que Entonces mi sería resultado me tiene que dar en metros. No, es que ya no me cae, lo voy a poner aquí abajo. 15,000 metros. Entonces también se puede hacerlo de manera pues lógica, ¿no? Que si yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros, entonces 15 kilómetros sería 15 veces 1000, o sea 15,000 metros. Ahora, eso es con regla de 3, que entiendo que puede parecer un poquito difícil, pero no lo es tanto. La otra forma en que podemos hacer la conversión es de esta manera. Coloco lo que me piden convertir, o sea 15 kilómetros. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ni una. Lo que sigue va a ser que yo voy a colocar la equivalencia. ¿Qué equivalencia? En kilómetros y metros. ¿Cuántos metros es 1 kilómetro? ¿O cuántos kilómetros es 1 metro? Entonces, para esto nos vamos a guiar de esta parte como si fuera una fracción. Vamos a ponerle un 1 imaginario aquí abajo. ¿Ok? Entonces, ya que lo pusimos de esta manera, vamos a colocar, vamos a ordenar kilómetros y metros para colocar la equivalencia. Es decir, aquí, esta parte, colocamos la equivalencia, que son 1000 metros y aquí 1 kilómetro. Aquí vamos a poner 1000 metros y 1 kilómetro. Pero ¿cómo sé si pongo los metros arriba o abajo o kilómetros arriba o abajo? Pues muy simple, me tengo que fijar que esté arriba o abajo, en el lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo kilómetros arriba, entonces aquí yo tengo que poner los kilómetros abajo para que se eliminen y me queden metros. O sea, me daría kilómetros abajo, metros arriba, así. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Para que los kilómetros se vayan con los kilómetros y mi resultado me dé en metros. Entonces ya solo coloco los números de la equivalencia, que ya dijimos que 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Entonces, si observan, me queda una multiplicación de fracciones. ¿Cómo se realizaba la multiplicación de fracciones? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo se hacía esa operación?
denominador con denominador y numerador con numerador. Era directo en la multiplicación, entonces multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces me quedaría 15 por 1000, serían 15.000, ¿no? 15.000 y abajo 1 por 1 sería 1. Entonces, si recuerdan, yo eliminé kilómetros y mi unidad me queda en metros. Entonces me quedaría 15.000 entre 1 serían 15.000 metros. Que si observan, pues es exactamente lo mismo que me dio. 15.000 metros, 15.000 metros. Entonces, ¿qué forma se les hizo más fácil? O menos difícil, más bien. A mí se me hizo más fácil la regla del 3. La regla de 3. ¿Se les hizo más fácil regla de 3? Sí. Ok. Si la regla de 3 ya sabían cómo hacerla. Más o menos. ¿Sí? ¿Y ustedes, Dayamis? Sí, sí sabía. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para saber qué significa DM, lo que vamos a hacer es buscar aquí donde dice símbolo las siglas de M. Entonces, creo que no está. Buscar acá. Ok, bueno, aquí lo pone mal, no sé por qué lo pone así, pero se refiere a deci, ¿no? Decímetros. Entonces, lo que pasa es que aquí solamente tenemos que buscar la letra inicial porque esta M corresponde a metros. Entonces, si yo tengo decilitros, por ejemplo, DL, yo voy a buscar la primera letra aquí, que sería la D, que corresponde a deci, y le agrego la L de litros. Entonces, un decilitro equivale a una décima de litro. Por ejemplo, si yo tengo 100 centímetros, sabemos que el centímetro equivale a la unidad base, que es un metro. Entonces, el decímetro, ¿cuánto dijimos que vale? Una décima, ¿no? Entonces, 10 decímetros equivalen a un metro. ¿Todo claro hasta aquí? Es la unidad base. ¿O qué dudas hay? Ni una por el momento. Ok, entonces acuérdense, lo primero que tenemos que hacer cuando quiera hacer una conversión es establecer la equivalencia. Mi equivalencia es que 10 decímetros es equivalente a un metro. Pero a mí no me están pidiendo 10 decímetros, me están pidiendo 200 decímetros. ¿Serían 20 metros, maestro? Uy. Ajá, exactamente. Sí, que eso ya sería con las operaciones, ¿no? Que cuando Sí. tenemos la regla de 3 de esta forma, pues hacemos la multiplicación, que sería este por este entre este de acá. De esta forma. Entonces, la operación me quedaría 200 por 1 serían 200, entre 10 serían 20. 20. ¿20 qué? Metros. Metros, perfecto. 200 decímetros por un metro entre 10 decímetros. Decímetro se va con decímetro y me queda esto. Entonces, cuando tengan operaciones con ceros, es decir, si tengo un 0 acá y 0 acá, pues este 0 se va con este 0 y es como si me quedara 20 entre 1, pues sería 20. ¿20 qué? 20 metros. Es un truquito para que no necesiten calculadora, ¿no? Que salgan las operaciones más fácil. Pero entonces, ¿qué dudas hay con este ejemplo? Una. Perfecto. Ninguna. Entonces pueden intentar ustedes el tercero de favor, que sería convertir 23 milímetros a metros. ¿Ya puedo borrarlo? Entonces, lo primero que establecemos es la equivalencia.
que según la tablita nos dice que de cada 10. Ok, entonces 10 metros equivalen a un decámetro, ¿no? De esta forma. Ahora, a mí no me piden saber cuánto es un decámetro, me piden saber cuánto es 0.02 decámetros. Entonces hago la multiplicación de 0.02 por 10. Quedaría 0.2, ¿no? Sí, 0.2. Ajá, 0.2, porque multiplicamos este por este entre este, pues sería Sí, equivalente a 0.2 decámetro. No, metro. Porque decámetro se va con decámetro y me quedan metros. Entonces, ¿hay alguna duda? Lo que no haya quedado claro. Vamos con el que son 2 centímetros. Ese es pues también bastante sencillo porque es algo que hacemos comúnmente, ¿no? Pasar de centímetros a metros. Entonces tengo 2 centímetros que me piden pasarlo a metros. Primero hago la equivalencia de centímetros a metros. Entonces yo sé que 100 centímetros, ¿a cuántos metros es equivalente? A 1, ¿no? Un metro. Pero a mí no me piden saber cuántos son 100 centímetros, me piden saber cuántos son 2 2 centímetros. centímetros. Entonces, 100 centímetros es equivalente a un metro, 2 centímetros, ¿a cuántos metros es equivalente? Pues para saberlo, hago la multiplicación. 2 por 1 2. entre 100. 0.2, maestro. ¿Da eso? no, Sí, 0.02, ¿no? A ver, chéquenle con sus calculadoras. Sí, 0.02. Sí, 0.02 ¿02 qué? centímetros. Metros, muy bien, sí, porque acuérdense que centímetro se va con centímetro y la respuesta me queda en metros. Entonces, ya lo están entendiendo. Entonces, para que practiquen, vayan haciendo estos que son de volumen, que es exactamente lo mismo. ¿Quieren que les ayude con el primero o sí, quedó claro más o menos cómo va? lo intento. Perfecto. 2.3 mililitros a litros. Entonces, acuérdense, lo primero que tengo que saber o colocar es la equivalencia de mililitros y litros. Para eso necesito saber cuántos mililitros es un litro o cuántos litros es un mililitro. Entonces, la palabra mili me indica que son 1000. Es decir, 1000 mililitros es un litro. Un litro. Pero a mí no me piden saber cuántos son 1000 mililitros, me piden 2.3 mililitros. ¿Cuántos litros son? Entonces, lo único que me falta, ya que lo tengo acomodado de esta manera, pues es aplicar la regla de 3, que sería este 2.3 por este 1 entre 1000. Entonces me queda 2.3 por 1 son 2.3 entre 1000. Sería una cantidad muy pequeña, ¿no? Y de 0.0023 0.0023 ¿qué? litros. Litros, muy bien. Y ese sería mi resultado del primero. ¿Qué dudas hay hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Una.
Ok, el segundo está bien, vamos a hacer el inciso C. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, el tercero. Me piden... ok, 2 DAL. Entonces, como yo no sé qué es DA, voy a buscar en mi tablita, que yo recuerde, creo que eran DK. Entonces, el sufijo o prefijo DK serían decalitros, ¿no? DA, DK. Entonces, mi unidad sería 1 y entonces me estaría diciendo que entonces 10 decalitros, no, 10 litros es igual a un decalitro. 10 litros es igual a un decalitro. Así me quedaría. Esta es mi equivalencia. ¿Cuántos litros es un decalitro o cuántos decalitros es un litro? Pero a mí no me están pidiendo 10, perdón, no me están pidiendo 1, me están pidiendo 2. Entonces vamos a colocar decalitros de este lado y cuántos litros serán. Entonces aplicamos la regla de 3. 2 por 10 entre 1. Decalitro se va con decalitro y me quedan litros. Entonces sería 2 por 10, 20 entre 1 serían 20, ¿no? Entonces 2 decalitros es igual a 20 litros. Ese sería mi resultado. Sí. Usted me dice cuándo pueda continuar. Ah, ok, sí, sí lo tuvo bien, perfecto. También la forma en que lo puso es correcto con los decimales, nada más que yo lo hago así volteado para que no parezca más confuso, pero como usted se lo haga más fácil, está bien. Entonces, Ok, me dice cuando pueda pasar lo que siga. listo. Ok, gracias. El, creo que es el D, ¿no? Que son 3 metros cúbicos a a litros, perdón. Ok, entonces para esto tengo que saber la equivalencia de metros cúbicos a litros. Si observa, aquí yo no tengo metros cúbicos porque es perteneciente al sistema inglés. Ay, ok, aquí no lo tengo, pero si no lo podemos googlear, ¿no? Porque aquí no, en las tablitas no viene la equivalencia del sistema inglés. Creo que esa tablita la puse más adelante, no me acuerdo. Entonces, vamos a buscar cuántos metros cúbicos es un litro. Ok, entonces, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Esta es una relación que me salió, ¿no? O sea, la busqué. Igual si usted, pues, se le hace más fácil, lo puede buscar, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos es un litro? ¿Cuántos kilómetros es un metro? Para que se haga más fácil. Entonces, ya sé que un metro cúbico son 1000 litros, pero a mí no me piden un metro cúbico, me están pidiendo 3 metros cúbicos. Entonces, vamos a hacer la regla de 3, que sería 3 por 1000 entre 1. Metro cúbico se va con metro cúbico y me queda en litros. Entonces multiplico 3 por 1000, serían 3000 entre 1, pues serían 3000 litros. Entonces, 3 metros cúbicos es lo mismo que 3000 litros. Observa, este también es del sistema inglés porque yo no tengo litros, tengo metros cúbicos. Entonces, ya que no tenemos la relación, vamos a buscar de nuevo cuántos litros es un kilómetro cúbico. Si le parece mejor para hacerlo más sencillo, vamos a ponerle kilolitros, ¿está bien? Sí. Porque es un número demasiado grande, entonces para no revolvernos, que sería a kilómetros cúbicos, pero como es una cantidad demasiado grande la que es la equivalencia,
Entonces lo cambiamos a kilolitros. Entonces, tenemos que hacer la equivalencia de cuántos kilolitros es un litro o cuántos litros es un kilolitro. Para saber eso, recurrimos al prefijo kilo. Si ustedes recuerdan, había mencionado que kilo es equivalente a 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1000 litros es igual a un kilolitro. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, todo es claro. Muy bien. Pero a mí no me piden saber cuánto es un kilolitro, me piden saber cuánto es 0.005 kilolitros. 0.005 kilolitros. Entonces, vamos a aplicar la regla de 3, que sería 0.005 por 1000 entre 1. Otro truco que les puedo dar es que cuando hagan una multiplicación con puros ceros, como puede ser 1, 10, 100, 1000, vamos a contar la cantidad de ceros que hay. Es decir, 1, 2, 3. Aquí tenemos 3 ceros. Va a ser la cantidad de espacios que yo voy a recorrer a la derecha. Es decir, 1, 2, 3. Y mi punto se recorrió hasta acá. Entonces me quedaría 5.0, o sea 5. Entonces ustedes lo pueden checar con su calculadora. ¿Cuánto les da 0.005 por 1000? Les va a dar 5 entre 1. Pues 5 litros, maestro. Exactamente, 5 litros, muy bien. Entonces 0.005 kilolitros es igual a 5 litros. Digo, ese es un truco por si no tienen una calculadora a la mano. Si a ustedes se les hace más fácil, pues con calculadora estaría bien, ¿no? Pero pues nunca está de más saber algo nuevo. Entonces, ¿dudas con esto respecto al cómo establecimos la equivalencia y cómo acomodamos la regla de 3? No, ni una duda. Precisamente no. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con el que sigue, que sería el inciso F. ¿Ya puedo borrar esto? 9 milímetros cúbicos a metros. Entonces, ¿cuánto les dio la equivalencia según Internet? Bueno, a mí me dio que un milímetro cúbico es equivalente a 1 por 10 a la menos 6 litros. ¿Sí recuerdan qué quiere decir este 1 por 10 a la menos 6? Ok, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, esta es la equivalencia que da Internet, que es un milímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 6 litros. Pero a mí no me piden cuánto es un milímetro cúbico, me piden 9, ¿no? Entonces, 9 milímetros cúbicos, ¿a cuánto será equivalente? Entonces, vamos a multiplicar 9 milímetros cúbicos por 1 por 10 a la menos 6 entre 1. Milímetro cúbico se va con milímetro cúbico y me queda litros. Entonces, en su calculadora lo pueden colocar como 9
por 1 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da si lo colocan así en su calculadora? ¿Cómo, perdón? Ajá, ¿cómo les da en su calculadora cuando multiplica 9 por 1 por 10 a la menos 6? 84. Sale 84. No. 9. Bueno, lo tienen que poner de esta forma, a ver si se ve en el teléfono. Ah, ok. Sí, tienen que ponerlo con paréntesis. Lo que pasa es que es notación científica, entonces cambia, depende de cómo lo pongamos. Creo que ese tema nos lo volamos. Yo creo que si no, para la siguiente clase haremos notación científica. Pero sí, a mí me daría 0.000009. ¿Sí le da así? Así me quedaría. Que fue como le quedó a Dayanis, me imagino. Sí, creo que sí le quedó a usted bien. No, nada más que usted me dijo con 1. El problema es que Dayamis lo que hizo fue ponerle con 6. Entonces, si se dan cuenta, 1 por 10 a la menos 6 es como dividir 1 entre 10 a la sexta potencia. Es decir, multiplicamos 10 6 veces, pues nos va a dar 1.000.000. O sea, 1 entre 1.000.000. Esto quiere decir 1 por 10 elevado a la menos 6. Si yo tuviera 1 por 10 a la 6, sería 10 elevado a la 6. Es decir, aquí me va a dar 1 entre 1.000.000 y aquí me va a dar 1.000.000. Entonces, si usted multiplica 9 por 1.000.000, pues le va a dar 9.000.000, pero ese si tuviera positivo. Como tenemos signo negativo en el exponente, pues entonces por eso nos da esta cantidad tan pequeña. Entonces, a lo mejor ahí fue donde hubo la confusión entre signos y le dio ese número grande. Ok, entonces, ¿cualquiera de las dos es correcta? No, la correcta es esta. Sí, o sea, lo hagan de la forma que lo hagan, les tiene que dar esto. Sí, porque 1 milímetro cúbico, si se dan cuenta, es una cantidad muy, muy pequeña. Entonces 9 también tendría que seguir siendo una cantidad pequeña. No les puede dar tan grande. Sí, también lo pueden hacer de la otra forma, que es aquí estamos tomando como unidad 1 milímetro cúbico, pero también pueden tomar como unidad 1 litro. O sea que 1 litro es igual a 1 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. O sea, lo que va a cambiar es el número. Pero pues sí les tendría que dar lo mismo. Ok. Ok, entonces, ¿dudas o problemas con esto? ¿Algo que no quede claro? Bueno, yo creo que aquí lo que quizás es un poquito confuso es este número, ¿no? Que es muy pequeño, muy grande. Pero pues como le decía Dayamis, eso es parte de notación científica que no hemos visto. Entonces, si quieren lo dejamos hasta aquí por hoy para que descansen un poco porque pues sí, entiendo que es un poquito difícil que esto que hemos visto y pues después de un rato nos podemos bloquear, ¿no? Entonces si quieren para la siguiente clase, ya que estén más frescas, vemos notación científica y terminamos de ver esto. Ok. Ok, está bien. Perfecto, entonces las veo el siguiente miércoles. Unidos en